es mi pastor, nada me faltará. Está cortito, leámoslo todo, hermanos, amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar ese salmo. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Podemos poner la versión Américas, hermano. Amén. La Biblia de las Américas. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? No los veo muy entusiasmados. Amén. El Señor viene pronto. El Señor viene a arrebatar a un pueblo, hermano, que le ha buscado, a un pueblo que le ha seguido, a un pueblo en el cual le espera, mis hermanos. Amén. Usted espera al Señor. Pero, hermano, el mensaje de los últimos tiempos, hermano, no es un mensaje de las 10 facetas para hacerse próspero económicamente. El mensaje de estos últimos tiempos, hermano, es el poder hablar de la venida del Señor. Amén. Como rema, el rema ministerial que tenemos es hablar de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hay un porqué en el cual estamos en la iglesia. Hay un porqué, hermano, en el cual estamos buscando del Señor. Amén. Usted recuerde siempre que el Señor viene pronto, y que cada día que pasa, cada 24 horas, cada minuto, cada segundo, es un minuto, un segundo, un día menos para que el Señor venga. Amén. Eso lo tenemos que tener muy presente, hermanos. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Alegrémonos por eso, hermano, porque en ese momento la tristeza, todos los problemas, todas esas situaciones que nos han afectado durante esta tierra, hermano, Dios las alejará de nosotros, las quitará. Amén, hermanos. Así que el Señor me hablaba acerca de este salmo en la noche, ¿verdad? Hablando acerca de cómo este rema que tenemos, el año del retorno. Amén. Y el retorno, hermano, muchas veces se enfoca a quienes regresan nuevamente a los caminos del Señor, nuevamente a aquellos que han estado alejados de Dios. Pero miren, hermanos, nosotros guardamos una esperanza. Miren, nuestra vida, o esta vida que el Señor ha dado, no es terrenal. Amén. Nosotros no venimos de la tierra. Nosotros no somos de la tierra. Su alma, su espíritu es del cielo. De allá salimos. Amén. Y tenemos que regresar algún día. Tenemos que regresar algún día, hermano. ¿Usted lo cree? Amén. Usted tiene que regresar. Yo tengo que regresar. Tenemos que regresar. Amén. A la casa del Padre. Tenemos que volver. Y tenemos que habitar en la casa del Señor, mis hermanos. Amén. Salmos 23:1, mis hermanos. Vamos a desmenuzar. Amén. Hay un término en artes culinarias que se dice una defragmentación. Amén. Vamos a desfragmentar estos versículos, hermano, acerca de este salmo. Fíjense lo que dice el primer versículo, hermanos. Dice: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Eso es pregunta, hermano. Es afirmación. ¿Qué es, hermano? Es una afirmación. Y quiero que veamos por qué David habla acerca. Dice: el Señor es mi pastor. Lo está hablando de una forma afirmativa. No lo está dudando. No lo está diciendo tal vez es mi pastor.
no lo está diciendo así. ¿Me está de acuerdo conmigo? Esa frase dice mucho, hermanos. Habla, hermano, que David está haciendo una afirmación. Está confesando de que Dios es su pastor. De que Dios es su pastor. ¿Y sabe qué, hermano? David está confesando al mismo tiempo que él, ¿qué es ahí, hermano? Si el Señor es su pastor, ¿qué es David? Es una oveja. Es una oveja. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros vamos a regresar o antes de regresar a la casa del Padre, tenemos que reconocer que tenemos un pastor. Amén. Tenemos que reconocer que Dios, que el Señor es nuestro pastor. Pero al mismo tiempo, como David, hermano, tenemos que reconocer que nosotros somos ovejas. ¿Cuántos son ovejas? Amén. Somos ovejas, hermano. Miren, este salmo es tan impactante, hermano, porque si lo vamos desglosando de esa manera, hermano, nos damos cuenta que cada uno va tomando un posicionamiento y una actitud, hermano, y un título, si lo quiere llamar así. Amén. Porque a Dios lo estamos diciendo: tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor. Si somos ovejas, hermano, dice la palabra que tenemos que escuchar ¿a quién, hermano? La voz del pastor. Amén. La voz del pastor. Amén. Y tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, porque entendemos que Dios, hermano, quiere pastorearnos, hermano. Amén. Pero en la tierra, hermano, Dios usa ministros para que haya un pastoreo. Amén. ¿Usted cree que Jehová es su pastor? ¿Se recuerda el versículo, hermano, donde dice: ¿cómo podemos creer a Dios que no lo vemos? Amén. Perdón, cuando uno dice que mira a su hermano, y no lo aprecia, viéndolo, que lo ama. ¿Y cómo vamos a decir a Dios que lo amamos si no lo vemos? ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, usted puede decir: el Señor es mi pastor. Y hablamos de esa literalidad bien fácil. El Señor es su pastor, pero no lo vemos. Pero también nosotros tenemos que entender que eternamente Dios nos ha dado un pastor. Amén. Que Dios, esa es la voluntad del Señor. Entonces, usted sabe dejarse guiar como oveja en un ámbito terrenal. Usted está mirando a un pastor. Usted también sabe que el Señor es su pastor. Amén. Porque tenemos que ver los dos ángulos, porque a veces decimos: no, a mí el Señor del Señor es mi pastor y es mi pastor y ya. No, a ver, si el Señor designó 5 ministerios para la edificación de la iglesia, uno de esos ministerios es el ministerio pastoral. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Mire, a veces, fíjese, usted ha escuchado a alguien que habla y dice: no, a nadie más debemos de llamar padre. ¿Se recuerda? Porque dice la Biblia que nadie más en la tierra tenemos que llamar padre. ¿Y cómo le llama a aquel que tiene su hijo terrenal? ¿Cómo le gusta a aquellos que somos padres o madres, los que son mamás? ¿Cómo les gusta que les llamen? Mamá. Entonces, si tomáramos ese texto de una forma tan literal como muchos lo quieren tomar, que no, yo no lo voy a llamar padre a nadie, porque padre solo es Dios. Entonces, no nos deberíamos de llamar papás los que somos padres. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo o no? Amén. Entonces, Dios designó un padre, hermano, un padre espiritual, un padre para que usted sea pastoreado, como oveja. Y veamos lo que dice Juan 10, 14 al 16. Amén. Juan 10, 14 al 16 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En el 15, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas.
Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Con un solo pastor. Pero me llama la atención, hermano, que dice, vayamos al versículo 14, hermanos. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y Dios conoce, y mis ovejas y las mías me conocen, hermanos. Amén. ¿Sabe qué nos está diciendo ahí, hermano? Que Dios conoce, que Dios nos conoce. Amén. Dios nos conoce. Dios sabe absolutamente todo lo de nosotros. Hasta lo que usted no ha querido decir, hasta lo que usted no ha querido hablar, Dios lo conoce. Amén. Entonces, como el buen pastor nos conoce, Dios conoce lo que somos. Y también mi hermano dice ahí que nosotros, dice, y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Y las mías me conocen. Usted como oveja, hermano, ¿usted conoce al Señor? Una pregunta. ¿Usted conoce al Señor? Sí. Es bien impactante esta pregunta porque tenemos que darnos cuenta si estamos conociendo a Dios. ¿Cómo usted conoce a Dios si no lo puede ver? Explíqueme esa parte. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Amén. A través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? A través de su palabra. Amén. Mire, vea este ángulo de responsabilidad. Dios dice, yo conozco a mis ovejas, pero ellas me conocen. Si usted es oveja del Señor, usted tiene que conocer a Dios. Eso es muy delicado, hermanos, porque la Biblia habla de dos sacerdotes que no conocían a Dios y le ofrecían fuego extraño a Dios, porque no conocían a Dios siendo hijos de sacerdote, hermanos. Es impactante. Entonces tenemos que ver y darnos cuenta la importancia que como iglesia de Cristo, hermano, tenemos que conocer a Dios. Amén. Así como usted conoce en lo literal a personas cercanas a usted, sabe lo que le agrada, sabe lo que le desagrada, sabe en qué momento no va a estar bien esa situación, en qué momento puede salirse de control, qué es lo que no. Así, hermano, así tenemos que conocer a Dios. Mira, hermano, si usted sabe agradar a Dios, usted tiene que conocerlo a Dios. Usted quiere hacer lo que le agrada a Dios, busque su palabra. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Es que es necesario, hermanos, tenemos que conocer a Dios. Somos aquellos, hermanos, porque este salmo así empieza. Somos aquellos que vamos a volver a casa. Amén. Algún día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Este paso por la tierra, hermano, es peregrino y extranjero. Usted no va a estar aquí por mucho tiempo. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto, mis hermanos. Pero usted necesita conocer al buen pastor y que el pastor lo conozca, el pastor las conozca, hermano. Estoy hablando del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Del Señor. Amén. Juan 10, 27. Amén. En la misma versión, Juan 10, versículo 27, mis hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermano, aquí está otra situación. Las ovejas oyen la voz del pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Qué trae, hermano, como consecuencia escuchar la voz del pastor? ¿Cómo se da cuenta el pastor que usted está escuchando su voz? ¿Cómo se da cuenta Dios de que usted escucha su voz? ¿Cómo se da usted cuenta, hermano, si su hijo o su hija le hace caso, que sí lo escuchó? Lo obedece. Lo obedece, actúa en pos de esa voz. Posiblemente una voz de mando, posiblemente una voz de exhortación, pero hace por escucharlo. Y actúa. Y consecuencia de escuchar la voz, hermano, hay obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay obediencia, hermano, usted sabe escuchar a Dios. ¿Cómo me doy cuenta yo como pastor que usted no escucha la voz de Dios? Cuando no hay obediencia, cuando no obedecemos,
cuando no hacemos lo que el Señor pone en el corazón. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Las ovejas oyen la voz del pastor y Dios puede escucharla. Pero ¿sabe qué más sigue, hermano? Dice, y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Amén. ¿Sabe? Mire, una de las cualidades de un pastor, que un pastor no va atrás, el pastor terrenal, hermano, no va atrás de la oveja. Porque entonces le llamaríamos arriero, ¿no? ¿Saben qué? Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Hay un seguimiento. Entonces nosotros estamos siguiendo al Señor. Amén. Usted es cristiano, usted es cristiana. No solo de palabra, ¿verdad? No solo por el título. Porque si no estamos mal. Porque también allá afuera muchos se dicen cristianos. Amén. Y hay una mezcolanza de definiciones y no se entienden si son cristianos o no lo son. ¿Por qué? Un cristiano se va a reconocer porque sigue la voz del pastor. Porque sigue la voz del Señor. Porque es un seguidor de Cristo. Acuérdense la definición de cristiano. Es un seguidor de Cristo. Es aquel que sigue al Señor. Es aquel que aunque haya problemas, situaciones difíciles, está ahí. Siguiendo. Él es nuestra guía. El Señor va por delante. Amén. El Señor va por delante. El Señor va hablando y su pueblo va tras Él. Porque Él es el buen pastor. Amén. El Señor no puede ir atrás siguiendo al pueblo, arreándolo. ¿Sabe cómo sería eso? No es así. La ovejita obediente escucha la voz y dice, Dios dijo a la derecha, vamos a darle a la derecha. Dios dijo a la izquierda, vamos a darle a la izquierda. Dios dijo recto, vamos recto. Es una paradoja, es alguna analogía, hermanos. Tenemos que hacerlo. Amén. Siguiente, vamos a la siguiente parte del versículo 1, hermanos, de este salmo, hermanos. Es muy hermoso, hermanos. Dice, nada me faltará. Toda vez que usted ya reconoció a un Dios, toda vez que ya usted reconoció al Señor de señores, al buen pastor, que usted es oveja, que obedece, que sigue, que oye la voz del pastor y que quiere conocer al Señor, dice ahí, nada me faltará. Nada me faltará, hermanos. Amén. Y ese nada me faltará habla, hermano, de una total confianza en Dios. Amén. De una total dependencia en Dios, mis hermanos. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? No se oye mucho amén. Amén. Pero está bien. Amén. Habla de una total dependencia a Dios, hermano. Es decir, que tenemos a un Dios que suple nuestras necesidades. ¿Quién lo conoce mejor que Dios? Nadie. Nadie, mis hermanos. Cuando uno entiende que el Señor es nuestro pastor y la siguiente parte, después de la coma, dice, nada me faltará. Entiende que tenemos, que somos aquellos que dependemos de Dios. Que dependemos de Dios. Que posiblemente no estoy viendo palpable las bendiciones, que posiblemente no estoy viendo en ese momento, pero yo sé que el Señor está teniendo cuidado de nosotros. Está teniendo cuidado de nosotros. ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que usted tiene necesidad? ¿Usted cree que el Señor no conoce lo que necesitamos cada uno de nosotros? Amén. Nada me faltará, hermano. Habla de una total confianza en Dios, mis hermanos. De una total confianza en Dios. Amén. De que si hay pruebas, hay luchas, hay necesidades, pero el Dios tiene todo bajo control. El pastor tiene todo bajo control. Nuestro Señor tiene todo bajo control, mis hermanos. Amén. Vamos a Filipenses 4:19. Tiene gozo, mis hermanos. Amén. Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mi Dios proveerá. Le hago una pregunta, mis hermanos, ¿qué le hace falta? Posiblemente hay algo que nos haga falta. ¿Quién es lo que conoce? Dios lo sabe. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas. ¿Quién es aquel hermano que entiende que esas necesidades que usted tiene, mira hermano, necesidades las podemos englobar en muchos aspectos? Y solamente le voy a poner 3: físicas, materiales, espirituales. Al físico, hablando del cuerpo físico. Amén. De salud, materiales. Amén. Pero Dios proveerá vuestras necesidades. ¿Sabe qué? A veces nos falta, hermano, orar, pedir con fe. Si Dios conoce nuestras necesidades, Dios sabe. Pero ¿sabe qué quiere ver Dios en nosotros? Que hay una plena confianza en Él. Que tenemos la confianza. Mire, hermano, cuando uno es pequeño, si uno quería un dulce, ¿qué le hacía a su papá? O iba con la mamá. Tenía la confianza, no le daba pena. No le da pena que papá te llevaba a la tienda, ¿verdad? Y estirabas la manita y querías. Así es Dios, hermano. Dios está viendo que tú necesitas, sí, pero pídemelo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Aquel que pide, dice, se le dará. Entendemos esa parte, mis hermanos, pero necesitamos entender que somos, hermano, aquellos que entendemos esta parte de este salmo. Es una frase bien cortita, pero explica mucho en nuestra vida. Habla mucho de nuestra fe, habla mucho de nuestra confianza que tenemos en Dios, y en verdad la tenemos. Y lo demostramos y lo expresamos y lo exteriorizamos, mis hermanos. Amén. Una dependencia total en Dios y nuestra fe en Cristo Jesús, hermano. Porque el Señor es el que provee, porque el Señor es el que da, porque del Señor dependemos. Amén. Dice la palabra que los pajarillos, hermano, ¿qué dice? No siembran ni ciegan y comen. Y comen, y el Señor les da. Y nosotros que somos sus hijos, ¿no nos dará? Amén. Dios tiene control de todas nuestras cosas, hermano. Amén. Siguiente verso, hermano. Vamos al versículo 2 de Salmo 23, mis hermanos. Amén. Salmos 23, versículo 2. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, mis hermanos. Amén. ¿Qué tipifica? ¿En qué habla el Señor acerca de los verdes pastos, hermano? Tipifica la palabra de Dios. Los pastos verdes, hermano, es nuestro alimento espiritual. Amén. Los pastos verdes es la palabra que Dios te da día con día. Mira, hermano, usted come su alimento material. Usted necesita desayunar, comer y cenar. Amén. Nosotros como hijos de Dios necesitamos también alimentarnos de una manera espiritual. Amén. Si nos vamos al sentido literal, una ovejita necesita pastos verdes. Una ovejita necesita pastos en los cuales tenga los nutrientes necesarios para crecer. ¿Y sabe cuál es ese lugar? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es el pan que nosotros necesitamos día con día para ser saciados. Amén. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, no solo habla, mis hermanos, del bolo alimenticio natural. Está hablando, hermano, también de nuestra necesidad de ser alimentados por la palabra de Dios. Así que si usted está esperando, usted está regresando al Padre, también tiene, hermano, que buscar pastos verdes. Y el pasto verde, hermano, es entender que hay la necesidad de la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Esa palabra, ese alimento espiritual nos hace ir creciendo, nos hace ir avanzando. Amén. Tiene que haber, mire, una de las señales del buen pasto es que vamos a tener crecimiento
espiritualmente hablando, dejando a un lado el físico, hermano. Amén. ¿Por qué? Mire, si en la palabra usted se empieza a nutrir de la palabra, empieza a leer las promesas, empieza a leer todo lo que el Señor tiene para usted, empieza, lógicamente, también tiene que leer aquellas partes donde Dios demanda de nosotros algo, que guardemos nuestra vida, que seamos consagrados delante de Dios, que no hagamos lo malo. Todo ese conjunto, hermano, es el pasto que usted necesita para ir creciendo. Amén. Para ir creciendo. Y es tan explícita la palabra, hermano, gracias a Dios, mire, gracias a Dios que en esos tiempos tenemos la Biblia ya está de manera digital. Podemos ir nutriéndonos, podemos ir avanzando, podemos ir creciendo. Si usted mira, el Señor tiene pastos verdes día con día. Yo quiero verlo a usted, yo quiero verlo crecer cada día, hermano, con esos pastos. Decir, oh, pastor, mire, fíjese que yo encontré en la Biblia esto. Y yo creo que el Señor me está hablando en esta parte. Y usted está creciendo, y usted está avanzando. Porque está tomando del pasto verde que Dios le está dando, mis hermanos. Amén. Deuteronomio 8:3 y Juan 6:35 después. Deuteronomio 8:3. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El hombre no solo vive del pan, sino vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Usted quiere crecer espiritualmente, nutrirse espiritualmente, está la palabra del Señor, hermanos. Leamos la Biblia, hermanos. Amén. No nos cansaremos de repetir que la Biblia, hermano, que en la Biblia está el mejor consejo. Que la palabra del Señor nos va a hacer crecer cada día. Juan 6:35, mis hermanos. Aleluya. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Nunca tendrá sed. Somos aquellos, hermanos, que buscamos los lugares, el pasto verde, hermano. Mire, en la palabra, fíjese, para terminar hablando de esta frase, en lugares de verdes pastos me hace descansar. La palabra de Dios trae a nuestra vida descanso. La palabra de Dios trae a nuestra vida ese descanso que necesitamos. Porque el Señor nos habla, mis hermanos. Tal vez tú vas a la palabra en ese momento y quieres que Dios te hable y estás pasando por una situación. ¿Y sabe qué? Dios te da un verso, Dios te da un capítulo, Dios te da un libro donde tú vas y Dios te habla y te dice, mira, es por aquí. Y te hace descansar. Amén. Tenemos que entender, hermano, que el Señor nos conduce. También vayamos a la siguiente parte del versículo, hermano. Vamos a ir un poco lentos, pero yo quiero que usted lo capte. Si usted tiene una hojita, anótelo. Sería bueno, hermano. Si no, sabe que está la enseñanza en YouTube después. Amén. Junto a aguas de reposo me conduce. Junto a aguas de reposo me conduce. Amén. Las aguas del reposo, hermano, es el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos va a producir paz. Junto a aguas de reposo me produce, hermano, es el consuelo que necesitamos cada día en nuestra vida. Pero no solamente eso, hermano. Cuando está hablando de aguas de reposo, también está hablando de la guianza, de la instrucción del Espíritu Santo que necesitamos cada día en nuestra vida. ¿Qué sería de nuestra vida, hermano, si no tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? Mira, hermano, a veces vienen pensamientos malos, a veces vienen pensamientos de soberbia, a veces vienen pensamientos vanos que no son agradables de parte de Dios. ¿Y sabe quién está hablando al corazón?
por ahí no es, ahí no es, no pienses eso, no hagas tal cosa. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Amén. Es ese fluir, hermano, que necesitamos nosotros, hermano, y tener en cada uno de nosotros, hermano, en nuestra vida. Junto a aguas de reposo me conduce. Es entender que la presencia de Dios en nuestra vida, que la presencia del Espíritu Santo es aquella que nos da la saciedad a nuestra sed espiritual, hermanos. Amén. A nuestra sed espiritual. Juan 7:37 al 38. San Juan 7:37. Dice, y en el último día, el día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El 39 dice, pero él decía esto del Espíritu, con E mayúscula, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Tenemos que entender, mire hermano, este salmo habla de aquellos que vamos a llegar a la última parte del salmo, en el versículo 6, aquellos que vamos a volver a la casa del Padre. Pero tenemos que darnos cuenta que todo este salmo nos está hablando de pasos, de procesos, de instrucciones, de características que tenemos que tener en nuestra vida para llegar allá. Para llegar allá, hermano. Amén. ¿Cómo va a llegar allá ante la presencia de Dios si no conoce la manifestación del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a llegar allá, hermanos, si no entendemos que nuestro alimento es el que proviene de la boca de Dios, la palabra del Señor? Amén. ¿Cómo llegaríamos a la casa del Padre y no saber quién es nuestro Señor? Jehová es mi pastor y yo soy una oveja del pastor. Amén. Del Señor. Siguiente versículo, en el 3, hermano. Él restaurará, ¿quién es Él? El Señor. Él restaurará mi alma. Mira, hermanos, es necesario que nuestra alma sea restaurada. Lo que el enemigo está peleando en esta guerra espiritual que hay, porque hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual, es su alma. El cuerpo, dice la palabra, que se vuelve al polvo de la tierra. El espíritu va a ser tomado por Dios que lo dio. Pero el alma es lo que se está peleando de usted. Y nuestra alma, hermano, el alma dice, Él restaura mi alma. ¿Saben qué? Nuestra alma necesita ser restaurada, hermanos. ¿De qué, pastor? ¿De qué? De problemas, de situaciones difíciles. Mira, hermano, Dios, mire, cuando usted restaura algo es porque no está de la manera correcta. Amén. Los sinónimos de restauración, hermanos, es renovación, hermano, es ser reparado. Amén. Lo vamos a hablar de esa manera más terrenal. Cuando Dios está hablando de una restauración del alma, habla, hermano, de poder volver al estado original. Al estado original, así como estábamos en Edén. Amén. Necesitamos, hermano, ¿saben qué? Que nuestra alma sea restaurada al 100% de situaciones que como seres humanos, hermano, tenemos aún muchas veces y las guardamos como que guardáramos cosas en el closet, hermanos. Amén. Necesitamos ser restaurados, hermano, de todo aquello, hermano, que nos está afectando, que nos ha lastimado. ¿Cuántos hemos sido lastimados en nuestra alma? ¿Cuántos hemos sido lastimados quizás en cualquier parte de nuestro crecimiento, como niños, como adultos, como jóvenes adultos, hermanos? Amén.
Esos procesos van al alma. Esas situaciones van al alma y necesitan, Él es el que la va a restaurar. Dios es el que va a restaurar. Dice, Él restaura mi alma. Salmos 19:7. Salmos 19, versículo 7, hermanos. Amén. Si la ley del Señor es perfecta, que restaura ¿qué? El alma. Si usted, cuando hablamos de la ley del Señor, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, hermanos. Amén. Una de las maneras que el Señor restaura nuestra alma es por medio de la palabra del Señor. Amén. Esa palabra que usted lee en su casa, la palabra, la Biblia que donde Dios le habla, la palabra que es impartida desde los púlpitos, hermanos, desde el púlpito, tiene que ser una palabra que restaura. Amén. Una palabra que trae consuelo, una palabra que va a traer a su vida edificación. ¿Sabe qué? Muchas veces no queremos, muchas veces nos cuesta escuchar parte de la restauración, porque a veces nos están hablando a nosotros y es incómodo cuando el Señor nos está hablando al corazón, ¿verdad? Pero tenemos que entender que si esa palabra en ese momento se está dando, ¿sabe qué está provocando en usted? Restauración. Restauración. Amén. Dios nos restaura por medio de su ley, por medio de su palabra, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a la siguiente parte de ese versículo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. ¿Sabe qué nos está pidiendo el Señor, hermanos? En esa parte es que seamos justos, que practiquemos la justicia, que seamos aquellos, hermanos, que sabiendo entender que Dios ama la justicia, vamos a agradar a Dios de esa manera, siendo justos, mis hermanos. Amén. Uno de los senderos, hermanos, de justicia, hermanos, es la práctica que te lleva a hacer lo que es justo delante de Dios, mis hermanos. Por amor a su nombre, porque le amamos, mis hermanos. Amén. Él es el que me guía por senderos de justicia. Amén, mis hermanos. El pastor de pastores, hermano, quiere que volvamos a la casa. Y aquellos que vamos a volver un día delante de la presencia de Dios, somos aquellos que entendemos que vamos, hermano, a entender qué es justicia, hermanos. Que practiquemos la justicia. Salmos 18:20. Salmos 18:20. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. ¿Sabe qué? Hay recompensa cuando usted practica la justicia. Hay recompensa cuando usted es justo con lo que es justo, mis hermanos. Amén. Salmos 5:8. Salmos 5:8. Dice, Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Él es el que nos guía en ese caminar de justicia. Él es el que nos va a guiar, mis hermanos. Necesitamos que Dios nos guíe día con día, hermano. Amén. Vayamos, hermano, al versículo 4. No voy a ser muy extenso. Versículo 4 de Salmos 23. Amén. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temerá alguno. ¿Por qué dice ahí? Porque tú estarás conmigo. ¿Alguna vez ha pasado un valle de sombra de muerte, mis hermanos? ¿En algún momento usted ha estado bajo depresión? ¿En algún momento usted ha estado bajo situaciones
donde son situaciones de vida o muerte, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Alguna vez ha pasado decaimiento? Pero tenemos que reconocer que aunque pasemos por un valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré, no temeré porque el Señor está conmigo, porque el Señor está conmigo. Véase cómo estamos pasando el Salmo, está hablando de un proveedor, hermano, está hablando de un pastor, está hablando de aquel que está con nosotros aún en momentos difíciles, aún en situaciones que necesitamos nosotros que el Señor haga algo, hermano. ¿Usted alguna vez ha sentido la desesperación? Donde usted dice, ya no aguanto más, ya no puedo más. Donde una situación lo ha cansado verdaderamente. ¿Sabe qué? Aunque esté en ese valle de sombra de muerte, no se sienta solo, no se sienta sola. Dios está ahí con usted. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra del Señor, y usted le cree la palabra de Dios. Usted tiene que creerle la palabra de Dios, que aunque haya situaciones de esa índole, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Amén, mis hermanos. Tenemos que entender eso, que Dios está con nosotros. Lucas 1, versículo 79. Lucas 1, versículo 79 dice: para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar a nuestros pies en el camino de la paz. Amén. Mire, antes habitábamos nosotros en sombra de muerte de una manera constante, hermanos. Amén. Antes no eran momentos de angustia, momentos difíciles. Antes estábamos literalmente en las tinieblas, mis hermanos, porque no estábamos haciendo lo que le agradaba a Dios. Porque antes, ¿quién nos iba a hablar de iglesia? ¿Quién nos iba a hablar de la palabra de Dios? ¿Qué íbamos a pensar, verdad? Que algún día íbamos a estar cantándole al Señor aquí en la casa. Amén. Pero Dios, hermano, Dios en su misericordia nos rescató. Dios en su misericordia, mire, nos sacó de las tinieblas, de habitar en tinieblas, de estar bajo una sombra de muerte. Amén. Y nos sacó para dar luz, para que seamos luz, mis hermanos. De gracia, ¿qué dice la palabra? Si de gracia recibiste, ¿qué de gracia tenemos que dar? También es responsabilidad compartir a aquellos que están pasando valle de sombra de muerte. ¿Sabes qué? No te sientas mal, no te sientas deprimido, Dios tiene el control de tu situación. Dios puede sanarte, Dios puede ayudarte, Dios puede hacer lo que tú crees que no es posible. Dios hace lo imposible. Con esa seguridad, mis hermanos. Amén. Vayamos a la siguiente parte, igual, hermanos, del Salmo 23, 4. Dice: porque tú estás conmigo, dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado me infunden aliento, hermano. ¿Sabe para qué es la vara, verdad? En un pastor, porque está hablando que él es el pastor. La vara es para corrección. A veces hay momentos en que Dios necesita sacar la vara en nuestra vida. Sobre todo cuando las ovejitas no están escuchando, ¿verdad? La voz. Viene el Señor y saca vara. Corrección, mis hermanos. Amén. Y el callado es, hermano, usted ha visto el gancho, el bastón, ¿verdad? Para poder guiar a la ovejita, ¿verdad? Para sacarlo, hermanos, quizás está en una pedregal, quizás está ahí, viene el pastor y le jala, ¿verdad? Con el ganchito. Ese es el callado, para meterlo al redil nuevamente. La vara y el callado, hermano, es importante. Y es importante que nosotros aceptemos no solamente las dos cosas cuando a veces es necesario. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son ¿de qué? Son de bien y no de mal a nuestra vida. Entonces, si hay corrección, si hay vara, hermano, déjeme decirle que no hay pierde. Al contrario, es un bienestar para nosotros. Por algo Dios nos está hablando. Por algo Dios nos está corrigiendo, porque no estamos haciendo lo correcto, porque nos hemos descuidado en una situación, porque le estamos dando lugar a otras cosas. Viene la varita, ¿ven? La vara.
Si nos queremos desviar del camino, ¿y quién es el camino? Viene el callado, ¿verdad? Y nos mete al redil nuevamente. Y nos mete al redil nuevamente. Amén. La corrección, ¿a quién le gusta la corrección? A ver, díganme, sea sincero. Creo que no podemos decir que nos guste la corrección, hermano, pero muchas veces, hermano, es necesario. Amén. Una de las situaciones, hermano, acerca del callado, hermano, es que nos da guianza. Nos da la guianza, ¿verdad? ¿Dónde está el redil? ¿Verdad? Lo jala, lo usa el pastor, lo jala y mira, por aquí está el redil, no te vayas por allá. Allá no está la iglesia, allá está una discoteca, es por acá. Amén. Y viene el callado y te jala. Amén. Es una guianza. Lo ayuda a guiar al pastor. ¿Sabe qué tipifica eso, hermano? El Espíritu Santo en nuestra vida. Porque dice que Él es nuestra guía, Él es nuestro consolador. Él es el que nos va marcando el camino, hermano. Porque la palabra dice que no nos dejaría solos. Nos enviaría a un consolador, al guía espiritual. En este caso, hermano, es el Espíritu Santo en nuestra vida. Que nos dice, no es allá no está la iglesia. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. El callado tipifica, hermano, la vida, la presencia de Dios en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Se da cuenta que hay un fruto? Cuando hay disciplina hay un fruto apacible de justicia. Nada es en vano en nuestra vida. Amén. Pero es mejor, hermano, que no haya corrección. Amén. Es mejor que nosotros mantengámonos correctamente delante de Dios para que no haya corrección. Amén. Versículo 5 de Salmos 23. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En presencia de mis enemigos. ¿Qué hicimos el domingo, hermanos? Santa Cena, hermano. Hicimos un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Los que vamos a la casa del Padre, los que vamos a regresar, hermano, tomamos muy en cuenta el sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La mesa, hermano, que prepara el Señor es una mesa de presencia de su vida, de la muerte y resurrección de Él. Amén. Es un recordatorio, hermano, en el cual nosotros podemos ver que tipifica el comer su cuerpo y beber su sangre en representación, hermano, de la cena del Señor. Juan 6:54, hermanos. San Juan 6:54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Siguiente. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Amén. Necesitamos permanecer en el Señor. Y una de las promesas es de que Él nos resucitará, hermanos. Estaremos con Él. Amén. Siguiente parte del versículo, ahí dice, has ungido mi cabeza. Dice, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. El aceite, hermano, es la unción del Espíritu Santo. Amén. Cuando habla de un ungimiento, es de un derramamiento, ¿verdad? Con aceite, un ungimiento con aceite. Y la copa, hermano, representa la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida.
Así que es necesario, hermano, que tengamos presencia de Dios, el Espíritu Santo, en unción y en gozo para nuestra vida. Aquellos que estamos preparándonos para ir a la casa del Padre y volver a la casa del Padre, porque esa es la promesa del Salmo 23, volver a la casa del Padre y estar allá, hermano, necesitamos presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Necesitamos que ese óleo, que ese buen óleo caiga sobre nuestra cabeza. Somos, hermano, mira, dice la palabra, una de las figuras que tiene la iglesia, dice que somos reyes y sacerdotes. Y el Salmo 133 habla acerca de un ungimiento sacerdotal. Amén. De ese aceite que baja, ¿verdad? Por las vestiduras sacerdotales que baja. Amén. A través de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Tenemos que tener, hermano, en cuenta que la presencia de Dios en nuestra vida, que el Espíritu Santo, hermano, representado en el aceite y en la copa de gozo que hay en nuestro corazón, hermano, ¿sabe qué? Eso representa que tenemos presencia de Dios. Mire, cuando hablamos del gozo del Señor, dice la palabra que el gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El vino que viene, que proviene de parte de Dios, que hace que nuestra copa rebose, eso representa que en nuestra vida hay fortaleza espiritual, que hay una fortaleza que viene y proviene de parte de Dios, hermano. Amén. Entendamos esta parte, hermanos, que cada uno de nosotros dice: has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando hay presencia de Dios, necesitamos la presencia de Dios para regresar a la casa de Dios. Amén. Y vayamos al último versículo. Dice en el 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay una versión que dice: regresaré a la casa del Padre. Amén. Entendamos que necesitamos que el bien y la misericordia nos sigan. Que necesitamos en nuestra vida, hermano, la misericordia de Dios para poder regresar a la casa del Padre. Hicimos una defragmentación, hermano, en esta noche de este salmo, hermano, porque nos habla de un retorno. Nos habla de que Cristo viene pronto y que tenemos que tener la preparación, las reglas, las instrucciones que dice el Salmo 23. Reconocer que tenemos un Dios. Amén. Reconocer que tenemos un pastor. Amén. Tanto en lo físico como en lo espiritual, mis hermanos. Amén. Que somos ovejas y que escuchamos la voz del Señor. Que somos ovejas y obedecemos la voz del Señor. Amén. Que ponemos en práctica nuestra fe cuando nosotros creemos que que en Dios no nos falta nada, mis hermanos. Amén. Y que debemos de pedirlo a Dios si es necesario, porque es necesario que pidamos también. Amén. Que el Señor nos hace descansar por medio de su palabra y nos da alimento a través de sus verdes pastos. Amén. El Espíritu Santo tipificando el agua de reposo que necesitamos cada día en nuestra vida. Amén. Que el Señor necesita restaurar nuestra alma. Porque si algo está hablando el Señor enfáticamente, que nuestra alma tiene que ser restaurada antes de llegar a la casa del Padre, antes de volver. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias